Son cualquier basura de allá. Julio, yo pensaba era el trompetista. Pero cuando representa, alto cobramos reclamado. No, vale, lo que están formando, el juez que está dando eso. Lo que catataba, lo que pateaba. Señor camarógrafo, muy buenos días. Creo que hoy día es día 23 de diciembre y como siempre pues, haciendo nuestra tradición de la comunidad campesina de Antía. Esta es nuestra tradición, la fiesta navideña, y siempre año a año festejamos. Creo que agradecerle a todos mis prendedores que están acá realizando esta actividad. Ya hemos hecho ya 2 animales. Ya creo que ayer hemos hecho también otros 2 animales, creo que esa es la tradición de nuestra comunidad y de todos los hermanos que se asuman con una fe a esta actividad del Niño Jesús y por esa razón lo estamos haciendo, señor camarógrafo. Gracias. Hoy día, ¿qué se va a realizar? ¿Qué se hace? Hoy día se va a realizarse el sayarisco, como se dice, inicio de la fiesta hoy día empieza. Tiarico. El tiariche, como dicen. Algunas dicen tiariche, a veces nosotros decimos sayari. Sayari, allá. Entonces son 2 formas. Ajá, Claro, entonces ese es el día, empieza y mañana es más, lo más fuerte todavía mañana. Claro, claro. 24, 25, 26, hasta 27, hasta 28 incluso, si hubiera voluntad. Ahí estamos. Listo. Gracias. Ya, gracias. ¿Yo voy a hablar? Sí. Mira acá. Acá estamos matando la vaca y para que coma el pueblo de Antía, tanto en Armazón y Niño Pata como costumbre. Y todos quiero ver en la plaza y arriba. Para eso hacemos fiesta, no para uno, no, para lo vale para todos, chico y grande. Para el Eso pueblo. nomás es una invitación para mí, tanto de que están en Ciudad de Lima también. Los que no han venido ya pues. Claro. Ajá. Y saludos para mi familia de Huancaray, no han subido, yo la he invitado, así es que no van a decir que no me han invitado a mis primos. Recién sobra. ¿Cómo será? Recién sobra. Ajá. Mañana. Y ojalá que suban, pero está bien agradecido, un abrazo fuerte voy a tener. Mi familiar, parte de mí y de mi esposo, todos ya han llegado ya. Ay, ay, ay. Sí. ¿Cuál es el nombre, güey? Amalia Taipe. Taipi. Taipe Calla. Caña, ay, Sí. ya. Gracias con mucho abrazo. Listo, listo. Matador Salas. Matador Salas. El verdugo, ¿no? Habla. Hermoso. A ver, ¿cómo están? A ver. Buenos días con todos, jefecitos. Acá estamos opcionando, estamos cortando la vaca como costumbre para el día 23. A todos los soldados que van a participar acá, papi. Entonces ya. estamos, como costumbre, estamos haciendo Claro, claro. Ahí ya costa. una fiesta, papis. Ya. Con la gente que apoya. bonito, Claro, claro. Ya, listo. Preparando para los rateros o ¿viste? Ay, 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 ay. Viste. Vamos A lo comer pobre, con papitas a lo sancochado. rico. Ajá. Ahí está ya. Las cocineras. ¿Dónde está este? ¿Cómo se llama? Ese ratero se están matando, mis vacas habían traído sin mi consentimiento. ¿Sabían matar o no sabían? No sabemos nada, todo, mira cómo está haciendo, el pobre animal, está matando, ve. No sabe matar, ¿no? No sabe matar. Esos son rateros verdaderos, mira lo que está haciendo. Esa señora también, mira, cómplices. Mira, cómplices, la señora, los que están acá, todos son cómplices. Listo, lío ya. Están robando ya la carne, mira, ya está robando allá la carne, ¿no? ¿Dónde está llevando la carne? A ver, no debe robar la carne, mira, ¿dónde ya Así, está así, llevando? voy a.
Ahí está el maestro. Entreno las piernas. Las piernas. Ah. Ahí está. Ah. Estamos trincando su cabecita, su pata, su cola. De las machorras. La masca o las machorras que para los otros años se usan para que vengan. De igual manera para degollar en este patio. Ah, ya, ya. El patio de los taipis. Esa es su costumbre. Hay que curarlo. Kamuchanka, pistillamanta, Piyong lampes, incienso cocala. Piyongnims kay aling lasyado magtaon na pchanka. Rampucho. Apamoknims justo pangkul mamchanka. Kay pikakuna yamchanka. Ay, pe, el ratero, pe, mano. Sombrero de caballo que. ¿No ves ese sombrero que tiene? Tu kuya tap na sa kamsasa. Rampucho. Sombrero de atrás. Adelanta. Me levantas mamón que hay que hacer la indulga. Hay que quitarla. Kasin cholyam tamchanka. Rampucho. Sa lindol yamchanka. Kay ratero kuna tumana niya makamchanka. Rampucho. Ingsi sa pichiwiran todo completo amchanka. Bangkum samchanka abangkay yamanta. Kim sa bangkuya. Rampucho. Suwata ka alto que no mate sa Sirang, sawa sirang. May laman tahamon. Machorrelante, me levantas mamón que hay que Colombia. Incienso cocala. ¿Cómo? Castigo este tigre. Claro, sí. Multa. Julio. No jamás te agarró. ¡Chalenta! ¡Hay que se lo induya! Príncipe Lampes, hay que bancuya. Pizca. Esta, ya cara matita. Papá, culio. Papá, hijo. Pero papá. Viene de cárcamo, no sé. Ay, más sirve. Mi amor, ¿cómo está? Yo me llamo Chavito 80. Pero no me asustes, ¿sabes? ¿Ya ves? Mira, ¿cómo se llama? Vamos, Julito. Ahí está. Arturo Sauli, pe. Está de hambre, dice. Aprovecho.
Su marido de Nina de Boluarte. Pelado, ¿no? Maíz pelado. Está loca, dice. Bueno, ¿Dónde está tu hermana? Está pues. Claro, pues vamos a colgarlo.
Ahora, el periodismo. Ay, hermanito Tomás, me va a servir. A ver, música, por favor, a ver. Una musiquita que lo diga. A ver, señor. Ya. Mami, vamos a María. Sobrina. Mechi. Ahí nomás, cocina, no va a entrar. Mi hermano Walter, mi viejo representante todavía llevo una sangre de mi padre. La verdad, me siento bastante orgulloso Julio. hacer este pequeña actividad y compromiso por mi alto divino. Me queda orgulloso y respeto y fuerza de valor al encontrarme al lado de mi hermana y a mis sobrinas, mi hermano, mi padre y familiares que están presentes acá. Papá, discúlpeme la expresión, no me aguanto la emoción. Gracias, mamá, Mechi, mamá, de verdad. No pensaba contar con mi familia. Estoy con toda mi familia, pero estoy agradecido. Papá, Achi, tú eres el eje en la que tú me vas a guiar, vas a conducirme en lo bueno y en lo malo. Mamá, discúlpeme, he derramado unas pocas lágrimas, no me aguanto mi sufrimiento, no aguanto. Pero, hermano, discúlpeme, papá. Mis sentimientos, pero ya, pero igual, creo que esa es la última. Dios Creo está que es la igual, última. con el mismo Creo cariño, les estamos invitando, por favor, acompáñenos a la casa, a almorzar. Con nosotros también, con toda mi mamá, tu hermana, está bien con cariño, y por favor, queremos ir todos, tía Maya, por favor. Vamos a ir a la papá. casa. Sí, vamos. No, por conducta. Pero una musiquita, por favor, a ver.
Wale ya, wale ya, wale ya,
Chita. Chita de jora. Chita jora. Se queda el violinista, mándale permiso. Caldo. Listo. ¿Caldo de qué es? Chairo. Ahí está. Ahí está asado de... La carne. ¿Carne de qué es? Llama, pues. Llama, alpaca. Sí, alpaca. Alpaca. Allá está. Ese es asado de carne. Asado de carne. Segundo. Allá. A ver, vamos. Otra sopa. Sopa de... Ucuchupe se llama. Ah, Olla. de chuño. Chuño. Ahí está. Qué rico. Ya. Bueno. Hay arroz. Ya está. Listo. Ahora sí las cocineras. Mantilla. Gracias, mamá. Provecho, maestro, provecho. Ya.
Ya. Esta es la tradición de mi pueblo y de mi madre, familia Justicia Vilca. Esta es la costumbre antabambina. Pero lamentablemente quiero ser claro y práctico. Soy de mi padre antillano, pero antillano nunca demuestra esta situación. Tenemos mucha diferencia Antabamba y Antilla. Esta es la tradición antabambina. Gracias a mi prima. Gracias. Buen provecho. Pasemos, papá, pasemos, papá. Pase. Provecho. ¿Qué tal está? A mí me gusta sopa, yo soy sopero. A ti te dicen sopero. Ese es usted, no tú. Pero ese señor camarógrafo que ahorita vamos a compartir ese quesito que estamos haciendo. Gracias. Con los amigos, si quiera un pequeño pedacito. Claro. Es la forma de compartir. Así es. Todos. Provecho. ¿Cómo? Papá. Buen provecho. Gracias. Provecho, chicas. Pues van a cantar, Provecho, maestro. ¿Ya? ¿Qué tal está? ¿Riquísimo? Chica. ¿Cómo se llama sopa? Se llama jawachupi. ¿Jawachupi? Sí, tipo de Antabamba. Es más rico. Agua, su chuño. ¿Ya? Estamos tomando yanachupi. ¿Cómo? ¿Cómo se llama chupi, no? Cawachupi. Cawachupi. Ya. ¿Este chupe de quién es? Está filmando, córtese. Agárreme en carne. Agárreme en carne. Carne rico. Ese arroz también abre. Sí, pues. Papas. Arroz. Estilo Antabamba. Estilo Antabamba. Chupi también. Sirviendo las antabambinas. Pero Antilla también es Antabamba, ¿verdad? Acá, ¿quién va a llevar? Toma, Gladys. A ver, vamos. A ver, Para acá. En esta etapa ya, hija, en esta etapa ya. Ajá, está para allá, sí, Otra más. Palijo. No está. No está. ya. Dije, a su hijo. A recoger gente. Salte. Provecho. Ese es
A tu hermano, Julio. Aprovecho. Falta su segundo. Este es... ¿Cómo se llama? ¿Qué puedo decir? Este es chupenera. 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 Ya, mira cómo es la tradición. Ya, chacha, ven, quita. Cómo es la tradición, hermano, papá. Mira, Agua cómo está. chupe, Agua chupe, ¿no? Agua chupe. Ya ve, ya no sabes, ¿eh? La primera que era, mamá. Te has olvidado. La primera que era. Pero qué bonita tradición. ¿No? Acá. Qué bonita tradición. Contigo, pe. ¿Bien? Aprovecho, papá. ¿Cómo? Espero que también nos ya probó, ¿no? Sí, ya. Ya está. Ya. Yo primero todavía. Claro, acá me Yo aprovecho. Aprovecho. Gracias. Era servido, gracias. Estamos degustando la sopita. ¿Quién se levantó? Allá de casaquita roja. Su sombrero. Nuestra pobreza. Como la costumbre. Ya los mofinos de Antaomba. Antilla, ¿no? Sí. La misma de hermana, apoyar al hermano. Ajá. Apoyar de comer, apoyar de beber. La costumbre estamos almorzando para salir ya acá. Un par de horas estamos yendo a la plaza. Listo. Todos, muchísimas Buen provecho. Ya hermano, vamos a ir, como dice el hermano, estamos ya empezando, hoy ya empieza. Venimos, quedan 2 horas a la plaza, la costumbre inicial, ¿no? Claro. Y agradecer bastante a nuestro funcionario, ¿no? Ya recibimiento inicial, que venido como parte, como primo, he venido de la capital a qué, ¿no? Voy a morar con un social así, todos compartir con la Navidad, nuestra costumbre hoy en día. Aprovecho. Ya. Servido, pero no comido. Estamos saboreando de la señora de su hermano del Carronte, quien está recepcionando en esta apertura de esta fiesta navideña. Para alimentándonos de acá, ya coordinando de acá nos salimos a la plaza. Hoy día empieza la fiesta Sayari. Bueno, un saludo para todos los hermanos residentes. Feliz Navidad. Gracias. Buen provecho. Muchas gracias.
toma el tiempo. Estamos acá en la casa de mis abuelos, son los abuelos de mi mamá todavía, que vienen a ser sus abuelos, que acá y estamos pasando el que se llama Tiariche, de mi tío Julio César, hermano de mi mamá. Y gracias a todos los visitantes que han venido a compartir con nosotros y sigamos disfrutando de esta bonita fiesta que es la Navidad, Año Jesús, ¿no? Gracias. Buen provecho. Gracias. Leche. Sopa, ¿quién está dando? Sopita, sopita. ¿Qué más? Pasa. Qué rica sopa de chairo. Chairito rico. Yo me he doblado, pues. No se va a ir volando como el cóndor. ¡Un aplauso! Uno. Hermano. Loca. Me conoce como loco a la chavetita. Cuando tienes uno, sí, tú quieres saludar, ciérrame. Yo tengo una piorana. Me siéntalo contigo. Vamos a tu copa. Eso, el paso. Zapatilla. El pecho, dele. Estoy bastante orgulloso y satisfecho porque este lugar donde usted, como la ven, donde está recepcionando mi hermanita María Guillén Bustinza y sus hijas, y este domicilio, lo que ustedes vean, es el domicilio de mis padres, de Tomás Guillén, de mi madre, Olivia Bustinza Vilca, la que quien habla es uno de sus hijos como funcionario de este año 2024, con una devoción a nuestro niño Jesús, lo cual pues, estamos acá, Iniciando. con toda la familia, con todos mis primos, hijos, sobrinas, mis tías, tíos, ¿verdad? Me siento bastante orgulloso y satisfecho, agradecerle. Esta es mi familia, de verdad. Esta es mi familia, es la que yo quiero. De agradecerle, de verdad, vecinos que están a mi lado, agradecerle bastante de orgullo. De verdad me quedan muchas palabras que expresarme, me siento bastante. Gracias, Promo, de verdad, gracias, señor camarógrafo. Agradecerle a toda mi familia, mi hermano, mis hijos, mi esposa, toda la familia, mis músicos en general. Gracias. Todos los bailarines acá, todo. ¿Eres mujer? ¿Qué cosa tienes? No puedo venir por el trabajo. Estoy igual. Estoy entregando, tío, los 300 pañuelos que hemos quedado. Con mucho cariño de Dios. En primer lugar, Michita, agradecerte. Que les muestre nomás. Por este amor y cariño, gesto que me está haciendo tío. No tengo palabras mucho más que expresarme. Gracias, eres una hija, eres mi segunda. Gracias. Ya te guardé.
Andresito, cachete. Los blancos toditos le pones mañana verde, pasado otro color. Puro blanco no está de uno, el resto llevan una casa Chicha. Chicha, papi. Chicha de Antabamba. Mantilla. Santilla. César, Aprovecha, señorita. Aprovecha, aprovecha, maestro. Acá de nuestro hermano, es mi familia, Rostiza, mi primo hermano, de repente estoy llegando recién, por motivos hay también muchas cosas a hacer y acomodar las cosas para pasar bonito con mis primos, mis hermanos, todos. Nada más le digo. ¿Cómo estás? Un segundo.
pasaría? Ahorita. Bien, hermanos. Don Julio. Hermano, primeramente, saludarles a cada uno de ustedes y a la vez también agradecer a Dios por unirnos en esta actividad que hoy día es pues un día 23 de diciembre que inicia la fiesta navideña. Como sabemos, acá nuestro hermano Julio César ha tenido ese devoto de pasar esta Navidad para alegrar a la comunidad de Antilla, porque venimos pues cultivando como siempre usos y costumbres de esta fiesta navideña, hermanos. Creo que eso es el motivo que ahora estamos acá acompañando y solamente quiero ser breve. Vamos a empezar nuestra costumbre como es el Incasca, Sayari, que nosotros llamamos que empieza de hoy día la fiesta. Entonces, voy a llamar la lista de todos los suplicados para poder organizar de la manera más adecuada. Bien, hermanos. Hermano Julio, creo que usted ha confiado en mi persona como capataz, como primer capataz, y como segundo capataz está el hermano Grimaldo Guillén. Hermanos, hay que escucharnos. Esto no es el querer de uno, sino la confianza que nos ha dado a nuestro cargonte. Como guiadores, como primer guiador tenemos al hermano Manuel Guillén. Está acá nuestro hermano, conocedor de nuestras costumbres. Y como segundo guiador
también acá el hermano Justo Pancorbo. Segundo guiador, tenemos al hermano David Guillén, al hermano Rolando Taifecaya. Y como troinadores tenemos Daniel Gibaja Santi, Vladimir Guillén y Aurelio Pancorbo. Son 3 troinadores. De esta manera vamos a organizar, hermanos, para hacer quedar bien a nuestro Cargonte. Creo que todos los suplicados, este compromiso en este trayecto de esta semana, creo que tiene que haber responsabilidad, hermanos. De esa manera creo que vamos a organizar y vamos a presentar, pues, hoy debemos salir a las 3:30 de la tarde, más tardar, hermanos. Entonces, en ese entender, hermanos, vamos a aperturar lo que es la tinca de nuestros pañuelos. Eso es lo que procede, y también acá la matraca, todo lo que concierne a la fiesta navideña, hermanos. Dicho esto, quiero terminar y quiero también ceder la palabra al Cargonte. Bueno, señores representantes de mi confianza y hermanos, familias, primos, primas, tías y tíos, en general, y por qué no decir a todos mis uncomuneros, de verdad, para mí, quien le habla, estoy bastante orgulloso de todos los hermanos, de toda la familia que están presentes. De verdad, me siento bastante y me falta palabras que decir muchas cosas. Pero lo único que quiero decirles, hermanos, quisiera pedirles a todos mis acompañantes, a todos mis suplicados, familias, que verdaderamente me sienten. Quisiera pedirles, de repente me voy a un poquito excederme. Hermanos, quisiera pedirles un favor, acompáñenme, hermanos, tías, tíos, primos, sobrinos, hasta empezando de mis hijos. Acompáñenme, pero con educación, hermano, con disciplina. Eso es lo que yo les pido. Si hay algo, los brindaremos, y si no hay, bueno, pues nos pasaremos a boca seca, hermanos. Pedirles, una vez más, por favor, rogarle a cada uno, y empezando de los que encabezan este suplicado, que haya una disciplina, un respeto. Creo que para mí, respeto guarda respeto. Sé que tomamos, nos brindamos, pero debe ser con los 5 sentidos. Lo único que les pido, señores representantes, encabezadores, inculcar a todos mis concurrentes, a toda mi familia que me sienten, inculcar esa cosita. Esa es la que yo quiero. Nos vamos a compartir y no voy a discriminar a nadie. Vamos a tener que compartir con toda mi comunidad. Gracias, hermano. Buenas tardes, mis paisanos, mis sobrinos, mis hermanos, mi cuñada, cuñado, a toda la familia Lugar. Y como dice mi esposo, así quiero ver desde el leñado. Yo siento orgulloso con las personas que están acá en mi lado. De la comida, del tomar, no se preocupa. Así yo quiero ver en mi casa, en 25, 24, chancela, todo, así quiero ver. Eso no es mi palabra, mira.
Bien, hermanos, hemos escuchado la palabra de nuestros Cargontes. Creo que de eso se trata, hermanos. Hay que alegrarnos con respeto, con cordura, hermanos. Dicho esto, vamos a empezar nuestra costumbre, hermanos. Muchísimas gracias. Uno alcanza a ver acá en el bien, hermanos, presentes todos, ¿no? Mis cordiales saludos a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Bien, ¿no? Acá nuestro hermano, que es mi primo César Justiniza Guillén, mi primito, se está pasando el cargo en nuestro pueblo de Antilla. Orgullo, me siento feliz, orgulloso, Guillenes, todos los Guillenes estamos acá presentes, hermanos. Me siento solamente a decir, agradecer a mi primo, a su hermana, que es mi tía María, que es antabambina, se radica en Antabamba, orgullosa. De repente viene unos cuantos a Antilla, ¿no? De repente nos sentimos orgullosos con mi tía, que es una familia, me siento feliz con mi tía. Bien, hermanos, solamente les pido a cada uno de ustedes disciplina, que es disciplina como en cuartel. Cuando mandan un soldado, tenemos que obedecer. Esa es la forma. Es la forma en fila. No somos, todos somos iguales. Todos bailamos, todos cantamos, todos tomamos, todos, hermanos. Solamente les pido disciplina, más que nada, hermanos. Disciplina es lo que manda. Si desorganizamos, ya estamos en un lado, por acá, por allá. No, hermanos. Ahorita que somos, de repente, esa confianza, mi primo tiene esa confianza para gobernar como ser un policía, y mandamos, por favor, obedecer. Si trata de tomar, todos tomaremos. Si trata de comer, todos comeremos. Nosotros, lo que somos encargados, nosotros mismos, para todos, para caer lluvia, hermanos. Nadie va a tomar menos ni más, hermanos. Más que nada, disciplina, hermanos. Si estamos tan tomados, mejor evitarse cada uno, hermanos. Porque ahí vienen problemas, ahí empezamos problemas. Acá no entramos para hacer problemas a nuestro hermano que es Cargonte, hermano, sino hacer quedar bien al comunero, nuestro hermano que está pasando Cargonte. Solamente les pido, hermanos, de corazón, gracias a ese apoyo, a ese cariño, acá a mi familia, a mi primo, yo quisiéramos pasar esta Navidad, esta fiesta, todos unidos, un abrazo fraternal, todos hermanos. Nada más les pido, hermanos. Ya, bien. Vamos a empezar ahora sí. ¿Quiénes son mayores, primo? No, mayores cantantes. Allá, papá. La tinca. Timsa chunca cargalla. ¿Nada más? Pañolenta Samaya Muchacha, Lima Yamata, Timsa chunca docenalla. Soldado, pues Mariamata roja. Napes Antilla Yamata. ¿Dónde está mirando, hermano? Mira, te das cuenta cómo es. Ahí ya tenemos la lucha. Ya está asegurado ya toda la semana ya con eso. El cuartel en Antilla, no he visto cuartel. No hay pecado. Y todavía dicho, todavía mira. Hay la Quintana. Ya, mira, ahí, mira. Gracias, viejito lindo. Para toda la semana nosotros. Dale clase. Mami, de allácito. Mami, de allácito. Ella de ella.
No, de un lado nomás, tú vas allá. De acá entran, de acá se tinca, ¿ya? Sí. A ver, Mayamanta Samaycamunqui, pañuelo llanta, cantoras, soldados, Mayamanta, y me corta llanta empuja, ampucho. Acá hay uno que Potosían, Mayamanta. Potosera, guasera, mucha cala canta llamanta. ¿Cómo Potosían? Potosera, mana. Potosían, Banco de la Nación, ¿de dónde? Ya estamos complementando con eso. Quintalla. Pipa, Maito, Marinampa. Jaica, Quintalla, muchacha. ¿Ah? Chuca, Quintalla, para hasta acá. Ya está con Usted se llamaría. Ya, multa, con eso ya estábamos ganando. Ya estaba ahí. Manuel, saca esa caja. Ustedes están seguros, ¿no? Sí, yo monto ahí. Mayamanta Samaycamunqui mamá, pañuelo llanta, matraca llanta, insinchun, cucaran, pichurallan. Guapoño Chaymanta, pañuelo llanta. Pero tú has dicho ferretería. Pero ferretería no trae eso, pe. Bravo, 16 pulgadas. Se lo llevó la hija. Soldados, ¿qué pasa? ¿Qué quitar la hija, pe, mano? A ver, señorita, por favor. Por favor, presentarse. Entrega, soldados, entrega. Soldados, que va a entrar la señora para que tinque. Paquetín, que traigan. ¿Quién es Walter Ronda, David, adelanta. David, la Quintalla. Mucho. El sombrero, traigan, se va a quitar el sombrero. A cargo va a dejar. No, está allá. A ver, Mayamanta Samaycamunqui, pañuelo, ¿cuántas docenas, matraca? ¿De dónde viene el soldado, las cantoras, el músico? Los pañuelos vienen de Lima, 5 docenas de cada color. Ampucho. Matraca de Arequipa. Yo soy del Banco de la Nación. Sabe. Vaya, que me está fallando, mira. ¿Qué está pasando? Hay que tener bastante cuidado, astuto. De Huancaray. Tía, ¿sabes? Sabe la chica, sabe. Ha estado en el ejército. Ya,
que nos atiende, bueno. Mamá, ve. Pásale acá con eso. Mayamata Samaicamunki, Pañulunta, Tucayan, Pichurayan. Todo corriente en Pichaca. Soldado Mayamata. Soy la Sabe, sea mucho, no estás dando clase. Tú cuidado con la mata. ¿De dónde vienen los podereros, la matraca, el billete? Sí, no se ha dado cuenta. ¿Qué pasa contigo, compañero? Soldados, por favor. Soldados, ya la moja. No se habla nada. Cuéntale la pregunta. ¿Cuántos soldados no hablan? ¿Cuántos quintales de tequila? 3 quintales. Oye, recién habló, oye. Salita arriba. Más tarde va a hablar. Más rato va a hablar, bien. Más rato. Estás en falta, ¿dónde sáquete de vuelta? A justo ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? Que hay también. Oye, ¿donde manda cachacas o donde manda capitán? Hacia hueveado, ¿no? Usted también, ¿eh? Lo tengo grabado. Ya lo han hecho para eso. ¿Qué? Yo casamayamos Guaja, Pitola, Manta, soltera con mucho ñucapa. Eso ya no sale. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿No me va a preguntar más? Ya le faltó su calla. En Cincho, mucho baja, Huancare, Guaymanta, pues. ¿Cuántos quintales? Pagamos, papi. No, primero pagas. Pero págate. Déjalo, no. ¿Dónde está la tía? Gracias, señores. Salvate, hermano, te salvaste uno. Tenemos todo. Mira, acá está bastante. No hay cambio, no tiene cambio. Gracias. Ay, yo me voy a poner en la fila de las solteras. Con dedos más rápido. Eso sí lo tenemos a saltar. Con dedos más rápido. Ahí eso se paga doble.
Doble, doble. Ahí termina. Todavía dice, tranquilo, pe. Bastante más de mierda, vaya, pe. A ver, ahora sí. La llamada es a Maitapur de Pañolunta. Hay Cadocinella. La fábrica. ¿Qué pasa esa llamanta? Mucho. Inciso, Bucaya. Inciso, Lipa Llamanta. Nunca voy con la manta, aquí en tallan con gambas. Mucho. Taquinam se vayan a Chamchanga. No te digo que tome chicha también, tío. Está muy lento, papá, rápido. Sí, sí, muy lento. Así serás también lento, tío. La llanta, hay que quitarle en chaja. Es que tú aquí en Italia. Sí, tu marido con chaja. Ya, el violinista. Violinista. Mucho. Violinista. Ahí está, atrás. Ya, sacando yo una vez. Me vienes con una Santa Rosita. Kimsa color namchaka. Pucho, matracaya. Matracam samchaka. Ambrosi Contreras por Ascani amchaka. Silamanta. Putusunda Evangelio amchaka. Evangelio manta. ¿Qué pasa? Aquí, mira, acá hay doble para pagar, mano. Puede pagar su sueldo. En una. Piensa, peloco. Todavía hay o no, Nespo. No, mamá. Quítate. ¿Cómo cuatro? Ah, ponen cuatro. ¿Qué pasó? Micrófono. No te preocupes, mamá. Minutos. No va a hablar. Yo me respondo en eso. A ver, mami. Va a hablar, micrófono acá. Ya sabe, ya dice, ya sabe. Ya. Hay que docerallan, puchanca, hay que colurlia. Matracallan. ¿Qué más? Ya vos, no sabes. Principilla. Acelera. Toma rápido. Estamos con una hora. Pregunta. Ya no queremos preguntar ya. De la familia tú. Allá la flaquita todavía no sé cómo lo veremos. Para ver todavía. Muy lento todavía, mira. Sí, rápido, ya te mandan aquí a No, pero. Muy bien. Diciendo nomás tú estás no, ya vaya. Sí, sacando pero pagando, Pero pongo, que se ponga de acuerdo, pe. Pañuelo llanta, hay que cocinaria, hay que Colombia. Matracalampes. Sí, Ya ven, maquinada todavía, ya, sombrero, por favor, aquí empezando. Saca esa cosa. Ya bien, saca esa cosa. Quita el celular. ¿Dónde está la multa? ¿Su sombrero dónde está? Está viendo, se Por alto.
No, pero ¿quién te ha dicho que te rías, pe, man? Todavía de día. Sombrero, corva. Vas a celular. Muy bien, Rolando, rolando. Plata como Atahualpa. Cantora. No, eso no alcanza. Yo voy a buscar el saludo con la gente directa que está en la página de... No se estaba vendiendo. Ya, a ver. Ya. Esto es de Tío Reno, su sombrero, por favor. Una tocadita. Por eso, voy a ser pagando, Petit, pagando. Ya sabemos, ya sabemos. Muy bien. Tarjeta, ya, todo. Visa, ya, todo. ¿De qué es eso? Es de la tía. Ya ha cambiado de la moneda. No, estás vendiendo con ese Sí, al último sale eso. Señito, su hijita, mamá, su sombrero de tu hija. Que traiga un billete. Ya, ¿tienes dónde está? Ya, Hay que pagar, mamá. Ah, yape también, ¿ah? Por si acaso. Ya, toma cariño. ¿Dónde está? Devuelvo también. Pon acá, ahora. Este pendejo está regalando. Debe llegar siquiera a 200, así, pe. Es para juntar más. Claro, pe. Sobre la manta, Kimsa Chunca Cargalla. Sí, se pusieron a ver. Si sunapes que llamamos Reyamanta, Kimsa Kiruya. Reyamanta, Chaña con Reyapes, a ver Reyamanta. Escucha. La tropa. Viene el batallón. Pero eso es sombrero. No, ya no hay plata. Ya hemos dejado miso. Otros 100 lucas. Sosira, me llamo Chandun que... Sí, son pichiquiran, con el chamán en... Chainaya. A su hermano. De César, a sus hermanos. Tonta la señora no. Ya, María, ven, mamá. Ya no hay multa ya. No, mamita, por favor. Chainaya, músico, Mayamanta, trupa, Campucho. Chay, sumas con lugar su canto. Chay, Ya, pe. Comes ahí tranquilo, ¿no? Tranquilo, ahí está, mira. Comenzando. Poncho lo pasa. No, es...
estoy pasando el directo. Acá está de ¡Cargontes! No, está bien acá nomás. Al medio, dejen ahí libre. Se ha ido adentro de la chacra. Por su atención, ya creo que es momento de aperturar. Vamos a salir, como de costumbre, con la bendición de nuestro alto divino hermanos, con fe. Va a iniciar nuestro cargonte y luego nosotros vamos a organizar para salir. Adelante, señor músico. Baila, baila. Ahora a los tropas no les toca. Ya,